Cuando hice mi doctorado leí y estudié mucho sobre diseño participativo. Incluso sigo dando devolución de pares a los trabajos que se presentan en la conferencia de diseño participativo. Es la única conferencia de la que participo en el comité editorial y lo hago porque admiro cómo hacen la selección. Las discusiones son muy ricas y aprendo leyendo los artículos de esta comunidad. Por eso ahí sigo, aunque no soy profesora y este tipo de trabajo no es parte de lo que puedo hacer para mi empleador. Aparte de esta contribución al mundo de la academia, hace muchos años que mi práctica como diseñadora es participativa. Siempre la pregunta de a quién invitamos y cuándo está muy presente y se le pone mucho cuidado. También a la facilitación de estos momentos de encuentro para codiseñar. Es así que la participación es uno de los temas recurrentes de este podcast, tan frecuentes que no tienen lista propia. Siempre volvemos a temas de participación ciudadana en proyectos de diseño y al codiseño. A veces lo que se diseña es un espacio, a veces una política pública y a veces un servicio para la mitigación del cambio climático. Pero al final hablamos de lo mismo, de cómo crear encuentros con sentido para poder diseñar juntos. Ivana Primic es arquitecta y Natalia Slachewski es antropóloga. Ellas trabajan para Ingeniería Sin Fronteras Argentina. En esta entrevista nos van a contar sobre su trabajo en la cárcel con mujeres y también sobre proyectos con mujeres indígenas y comunidades rurales. Hablamos de codiseño, co-construcción y de la distribución de poder que permiten estos procesos colaborativos. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Mi nombre es Ivana Primic, soy arquitecta, magíster en gestión y desarrollo habitacional. Cada vez me cuesta un poco más definir, ¿no?, qué hago, pero me gusta decir que lo mío está en la frontera entre lo que son las personas, la creatividad, la innovación, y donde el diseño se transforma, ¿no?, como un puente que posibilita cambios reales en las comunidades. Trabajo como consultora, realizando sobre todo lo que es diseño de servicios. Estos procesos colaborativos los facilito también con comunidades, empresas, distintos tipos de organizaciones, y también, como me gusta ir compartiendo lo que voy aprendiendo en el camino, trabajo en la universidad como profesora. ¿En qué universidad? Trabajo en la Universidad Blas Pascal y a veces también me invitan de otras universidades a dar charlas o clases específicas, digamos, contando un poco este tipo de proyectos. ¿Y dónde está la Universidad Blas Pascal? La Universidad Blas Pascal está en la ciudad de Córdoba, en Argentina. Bueno, yo soy Natalia Slachewski, también me cuesta definir un poco lo que hago, pero vamos, ahí vamos. De formación soy antropóloga social de la Universidad de Buenos Aires. También tengo maestría en género, sociedad y política, estoy haciendo la tesis en realidad. Y cursos de posgrado en antropología del diseño, antropología aplicada. Y hace 15 años que trabajo en proyectos de desarrollo, proyectos sociales que tienen como por ahí en común la mayoría que involucran tecnologías de algún tipo en territorios de lo más variados. Trabajo en el monte santiagueño, en comunidades indígenas al norte, en las cárceles, de todo un poco, en barrios populares. Y bueno, soy una de las fundadoras de Ingeniería Sin Fronteras Argentina, que es una asociación civil. También trabajo como consultora en diseño de servicios, en todo lo que tiene que ver con coordinar procesos colaborativos, participativos. También, como Ivana, me gusta compartir, así que trabajo como docente hace muchos años. En este momento doy clase en diplomaturas en general, ¿no? Ahora estoy dando clase en una diplomatura de diseño decolonial en la Universidad Nacional de Río Negro, en una diplomatura en gestión de proyectos sociales, en otra de energías renovables en la Universidad de La Matanza.
Generalmente en diplomaturas, por el momento no estoy en ninguna universidad fija en grado, digamos, sino en diplomaturas. Perfecto. Y vamos a hablar de Ingeniería Sin Fronteras, ¿no? ¿Qué es Ingeniería Sin Fronteras? Ingeniería Sin Fronteras es una asociación civil que existe desde el año 2012. Empezó en Buenos Aires con personas que no nos conocíamos, hay muchos ingenieros y arquitectos, en mi caso antropóloga, y después, hace 10 años, hubo otro nodo que se conformó en la ciudad de Córdoba y ahí entró Ivana. Así que, y también trabajamos en Santiago del Estero, en Córdoba, Buenos Aires y Santiago del Estero, con proyectos sociales de base tecnológica en las cárceles, en los barrios populares y en la ruralidad. Bueno, ¿me cuentan uno? Por ejemplo, me interesó especialmente el trabajo que hicieron en la cárcel de mujeres. Bueno, si querés, no quiero hablar todo el tiempo yo, pero te cuento el de la cárcel porque lo facilité yo. Hemos hecho puentes vehiculares, cosas muy grandes también. El de la cárcel es un proyecto que consiste en el codiseño y la ejecución participativa con las mujeres detenidas de un espacio de visitas para las infancias que visitan a sus mamás en la cárcel. Ya hicimos una en la unidad 46 del penal de San Martín y está en proceso de la unidad 47. Es la cárcel más grande de mujeres de la Argentina. No sé si por ahí están al tanto, pero más de 200.000 niños en Argentina tienen un familiar privado de su libertad. Así que hay muchos niños que van a visitar diariamente o transitan esos contextos y los espacios no suelen ser muy amigables ni invitar al vínculo. Así que bueno, es un proyecto que queremos mucho. ¿Y cómo empieza este proyecto? ¿Las llaman las mismas mujeres que están en la cárcel? ¿O se acercan ustedes? ¿Cómo es? En este caso fue a través de la Universidad de San Martín, que tiene un centro universitario en la cárcel, que levantó esa demanda y nos llamó, ¿no? Siempre es como que los proyectos tratamos de que sean demandas que surgen en el territorio y llegan a Ingeniería Sin Fronteras y no al revés, pero también, como dijo Ivana, muchas veces queremos seguir trabajando un tema y vamos a tratar de identificar si existe esa necesidad o esa demanda y dar una respuesta. ¿Y cómo es el proceso participativo? Porque hablaron de codiseño. Sí, hablamos de codiseño como una metodología de diseño que nos gusta decir, bueno, en este camino que venimos haciendo con Nati, porque también te contamos que dentro de ingeniería hay un laboratorio de codiseño donde de cierto modo venimos sistematizando prácticas, ideas, de lo que cada una quizá traía junta de sus experiencias personales y de lo que vamos construyendo con la organización. Y lo pensamos al codiseño como una metodología que es, por un lado, creativa, porque nos permite co-crear con otros, generar espacios para que se dé esa co-creación. Es una metodología que es política, porque ayuda a distribuir el poder, o sea, el diseñador pierde esa figura central, o por ahí es una metodología que nos ayuda a, siempre cuando trabajamos en comunidades, hay personas o equipos, hay personas que tienen más protagonismo que otras, entonces este tipo de procesos nos ayudan a trabajar de manera más horizontal, a redistribuir el poder. Y sobre todo lo que más nos atrapa es esta posibilidad de construir un conocimiento que antes no existía, ¿no? A través de estas técnicas y entender sobre todo que no es un tallercito, ¿no? Porque muchas veces se piensan que cuando hablamos de codiseño vamos a usar post-it, hacemos un tallercito y ahí queda. Y bueno, para nada más alejado que eso. No sé, Nati, si vos querés complementar con algo más. A mí me gusta decir, bueno, nada, con Ivana tenemos un seminario de codiseño y las dos damos clases de codiseño. A mí me gusta mucho decir que es un proceso que implica un diseño, ¿no? O sea, hay un diseño del codiseño. Y ese diseño del codiseño es el diseño de una estrategia metodológica que por nuestra formación y nuestro recorrido no tomamos de países centrales y desarrollos centrales metodologías estandarizadas, sino que hacemos un diseño situado a ese contexto de cuáles son las técnicas de investigación social al inicio que vamos a usar, como encuestas, entrevistas. En el caso de la cárcel, por ejemplo, los talleres de codiseño
podían ser de 20 personas, pero estamos hablando de una cárcel donde por ahí hay 100, 200, 300 mujeres. Entonces, bueno, no era suficiente con esa representatividad, sobre todo por la rotación que hay. Entonces, por ejemplo, decidimos hacer 80 encuestas. Entonces, siempre se hace un diseño de la estrategia de acuerdo al lugar. Y también vamos explorando con materiales, con ideas, con propuestas para cada situación. Y después también hay una etapa como más de ejecución de eso, que suele haber talleres, hay talleres participativos, y se va como haciendo una iteración con arquitectos, diseñadores gráficos, diseñadores de software o muralistas, lo que sea que se esté codiseñando. Se va haciendo una iteración y validando hasta llegar a algo que represente, como el compromiso más grande del codiseño es con la representatividad del producto final. Entonces, bueno, una como facilitadora de esos procesos lo que va custodiando todo el tiempo es que emerja una visión compartida, que se construya si no existe esa visión compartida y que lo que resulte la represente lo mejor posible. Y hay cosas que estuvieron haciendo, por ejemplo, para volver al tema de lo que hicieron en la cárcel, para usar uno, ¿no? Hay cosas que dirían, uy, esto lo haría diferente si volvería a hacer otra propuesta. En el caso de la cárcel no, porque la verdad es que fue muy bueno. Lo que sí, a ver, hay algo que sí haríamos diferente, pero que no fue nuestra responsabilidad, que es que nos tocó la pandemia, porque el primer taller lo hicimos en marzo de 2020 y nos cayó la pandemia y quedó por 2 años el proyecto como en una especie de freezer. Entonces, cada taller pasaba un año hasta que volvía a suceder. Por supuesto, haríamos eso diferente. No nos gusta hacer proyectos que el codiseño dure 3 años. Nos gusta que los procesos sean más ágiles en ese sentido. Así que sí, te diría que eso, pero bueno, no está en nuestro control. Pero justo ese es un proyecto que es bastante redondito. Por ahí en otros sí te diría como que cuando una siente que fue más consultivo que colaborativo, bueno, ahí es donde una dice, che, esto tendríamos que haber tomado más decisiones o darle más lugar a las decisiones. Nosotras decimos que el codiseño empieza por definir cuáles son las decisiones que van a ser participativas. Si vamos a construir un puente vehicular, no vamos a decidir con la comunidad la materialidad del puente, ni el cálculo estructural. O sea, ustedes una cosa que practican no es solamente el codiseño, sino también la co-construcción, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, del penal, yo vi las fotos donde las mujeres están embarradas, digo, están ahí pintando, están ahí haciendo el trabajo. Sí, nosotras es como que trabajamos en la etapa de codiseño hasta que queda como el anteproyecto o la versión final. Y después empieza, en el caso de Ingeniería Sin Fronteras, empieza toda la coproducción. Entonces tenemos la suerte en este laboratorio de que todas las cuestiones que codiseñamos después se ejecutan. Capaz que volvemos a la inauguración con Ivana, no es que estamos durante toda la ejecución presente, pero sí el hecho de que lo que estamos codiseñando se va a materializar hace que sea diferente a por ahí lo que se hace en algunos lugares, que es como más un ejercicio académico o una cuestión investigativa. Lo nuestro tiene un correlato material. Un puente que se construye efectivamente. Por ahí cuando nos contratan como consultoras no siempre es así, pero en el caso de Ingeniería Sin Fronteras, sí, tenemos esa suerte. ¿Hay algo que me quieran contar de la metodología de trabajo? O sea, porque supongo que no es lo mismo trabajar en una cárcel que en otros lados. ¿Qué otro tipo de métodos usaron que no se usarían? Bueno, supongo que también tiene que ver con las herramientas, ¿no? Que no se puede pasar cualquier tipo de herramienta a una cárcel. Pero eso es lo burdo que a mí se me ocurre, pero supongo que ustedes lo pensaron también diferente. No creas, en el caso de la cárcel se trabajó con el servicio penitenciario y se entraron todo tipo de herramientas y el trabajo fue totalmente como normal en ese sentido. Lo que cambia, por ejemplo, en el caso de la cárcel, que lo hemos contado, pero hicimos una primera dinámica que fue llevar una caja de zapatos para que sea una maqueta de la plaza, de la plaza para las infancias que íbamos a hacer, en grupos. Y cuando nos quisimos dar cuenta, 3 de los 4 grupos, lo primero que habían hecho era con una tijera abrir la caja y abrir las paredes de esa caja, ¿no? Eso es como un ejemplo de decir, bueno, claramente la apertura de muros es central. Tenemos que convertir este lugar
en un lugar que parezca una plaza en el espacio público y se disuelvan las paredes de hormigón y el alambrado que está arriba, ¿no? Como que claramente hay algo ahí. Pero la técnica, digamos, no. Bueno, habíamos decidido que fuera esa. Si querés, Ibi, puedes contar el de las somas, por ejemplo. Sí, de las gomas. También lo desafiante en este tipo de procesos es con la cantidad de personas que participan en el codiseño, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar con 20 personas o trabajar con infancias. Bueno, de acuerdo también el público va variando la técnica que empleamos, pero en el caso de las gomas, que es una organización de mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad, nos convocan para poder codiseñar su sede. Es un edificio que tiene una función de formación, contención y también productiva. Bueno, y originalmente la idea era convocar y pensábamos, no sé, 20, 30 personas. Siempre uno convoca y la realidad, o sea, es como que vienen mucho menos personas de lo que uno esperaba. Pero en este caso fue al revés, no sé, de 20 personas que esperábamos, de pronto teníamos 100 mujeres con las que había que codiseñar y multiplicar, ¿no?, los materiales y también los recursos humanos con los que vamos a hacer este tipo de trabajo, ¿no? Poder distribuir. Y ahí con Nati siempre reflexionamos sobre la flexibilidad que tenemos que tener ante, bueno, los emergentes que van surgiendo en el proceso, a esto de poder adaptarnos a las demandas que van surgiendo. En este caso, con las 100 mujeres utilizamos distintas técnicas, algunas técnicas que las invitábamos a reflexionar de manera individual. Por ejemplo, que sin ningún tipo de restricción imaginaran su espacio soñado, ¿no? Y después ya en macrogrupos la bajamos a la realidad mediante un rompecabezas sensato, que así fue el nombre que le pusimos a la técnica, ¿no? Donde decíamos, bueno, el presupuesto es este, los metros cuadrados son estos, estas son las fichas que tenemos que acomodar. Hay un sistema estructural también que nos condiciona en cómo modular el edificio, pero también hay fichas en blanco, ¿sí?, para que aparezcan otras cuestiones que son necesarias y que quizás no las estamos viendo. Bueno, y en estos espacios lúdicos van surgiendo estos emergentes y lo más gracioso es por ahí ver, no lo más gracioso, sino lo más interesante, cómo desde ese mismo inicio que estamos en un plano total de ideas, empieza la apropiación del espacio, ¿no? Las mujeres ya se sienten dueñas. En el caso de las gomas no habían ni tomado un lápiz y cuando terminó el taller decían, bueno, estuvimos diseñando el edificio y claramente eran las arquitectas, ¿no?, de su espacio, y para nosotros esa es una satisfacción muy grande. Ya desde esos inicios ir entusiasmando, motivando a la comunidad, a los equipos en procesos que a veces son largos, y bueno, sostener el compromiso y la participación en el tiempo también es un desafío. Quería agregar algo que justo lo estuvimos reflexionando hace poco, que es que muchas veces en los procesos de diseño centrado en el usuario o de diseño participativo, el foco está puesto en obtener un producto, un servicio de calidad, que la gente se apropie, que sea como adecuado, ¿no? Pero lo que pasa muchas veces cuando uno propone este tipo de metodologías en contextos donde las personas no son consultadas por nada, son absolutamente invisibilizadas, lo que suele ocurrir es que es muy movilizante, que te inviten no solo a opinar o a consultarte algo, sino a tomar decisiones y que esas decisiones sean vinculantes con un producto final. Entonces, hay un montón de efectos que suceden, como esto que decía Ivana, de las mujeres diciendo yo diseñé mi edificio de mi asociación. En la cárcel también tuvimos niños que volvieron a vincular con sus mamás porque fueron al patio y se enamoraron de los juegos y quisieron volver, familiares que van a visitar a sus hijas y que decían, siempre entraba llorando la mamá a ver a la hija a la cárcel y ahora entra y dice, qué hermoso lo que hiciste. Entonces, es muy movilizante el efecto que puede tener algo así en estos contextos. Igualmente trabajamos en otros contextos, por ahí más tradicionales, pero justo en estos que estamos contando es como, tiene efectos muy grosos. ¿No hay también un poco de fricción? Porque para poner de acuerdo a 100 mujeres sobre lo que quieren,
Digo, no me parece moco de pavo. Hay mucho de negociación también, supongo, ¿no? Es muy político el proceso, es un proceso de toma de decisión, hay mucho de gobernanza, hay mucho de creatividad y ciencia política juntos, porque si no hubiera tensiones, ¿para qué lo hacemos? Si estamos todos de acuerdo, ¿para qué hacemos este quilombo, no? Sí, hay muchas tensiones, son largos a veces los procesos. Y hay veces que toman decisiones, supongo que ustedes no están de acuerdo. Sí, hay algunas decisiones que nos cuesta aceptar, o más que todo, no sé si a nosotras dos, pero al equipo técnico, a los expertos. Ahí Nati me está dando la razón, pero en este sentido de que, no sé, por ejemplo, trabajamos en algún proyecto de arte, una paleta de colores, que la comunidad va por eso y a lo mejor quienes tienen que hacer el diseño no estarían como muy en sintonía con lo elegido, pero bueno, se va trabajando, se va puliendo, hay un ida y vuelta constante, entonces tratamos después de quedarnos contentos todos, ¿no? Sí, en el caso nuestro, ahí estamos como custodias de la representatividad y de la democracia del proceso y de la creatividad colectiva, entonces no tenemos tanto un apego al resultado, pero en el caso de los diseñadores que van a después agarrar el lápiz, a veces les cuesta mucho, no es para cualquiera, no es para cualquier diseñador, no es para cualquier facilitador, tenés que tener mucho desapego al resultado, porque si no es un sesgo tras otro sesgo, ¿no? El proceso. Me encantó eso, de desapego al resultado, pero a la vez ustedes quieren ser como fieles, ¿no? A que si les vas a pedir ayuda para diseñar, después tenés que hacer lo que te sugieren. Hay una ética del codiseño. Nosotras trabajamos con una ética del codiseño que fuimos como también construyendo, que el primer punto de esa ética es no hacer cosmética de la participación, no convocar a personas que dejan su familia, su trabajo y su tiempo a hacer algo que es para la foto. O sea, eso no lo hacemos. Es un compromiso con que realmente lo que suceda ahí sea significativo y genuino. Es como un posicionamiento ético también. Esta entrevista es parte de las listas Argentina y Diseño, Antropología y Diseño, Arquitectura para el Cambio, Diseño Inclusivo y Territorios y Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. Hace mucho tiempo en este podcast oímos ya hablar de Ingeniería Sin Fronteras Argentina y del trabajo de diseño en las cárceles. Era en otra cárcel, en la cárcel de Devoto, en Buenos Aires. Ese episodio es la entrevista a Coco Serela, es el número 126. Es una entrevista que cuenta de la creación de una imprenta como resultado de la colaboración con presos, entre otras muchas cosas. De paso, les cuento que todos los libros de diseño y diáspora están impresos en la imprenta Cooperativa Libertad, de la que se habla en ese episodio con Coco. Les recomiendo la entrevista y también la imprenta, si el tema los convoca. Ivana y Natalia enfatizan que no es solo codiseño, sino también coconstrucción. En el episodio 462 hablamos de la basura como recurso y también de la coconstrucción, porque el colectivo que entrevistamos hizo manuales para que otros puedan construir con basura. En el episodio 581 con Milagros Angoni y Philippe, también hablamos de construcción en comunidad y de cómo la comunidad se beneficia del proceso de construcción colaborativo. Ahora sigamos escuchando a Ivana y Natalia, que tienen mucho más para contarnos. Bueno, recién me contaron de 2 trabajos que hicieron para Ingeniería Sin Fronteras y ustedes cuando empezaron fueron bien claras que no queremos hablar solo de esto. ¿Qué es lo otro que tengo que preguntar? Sí, en general, o sea, con Nati
confluimos algunos trabajos, los de ingeniería siempre del laboratorio, los hacemos juntas, pero también cada una tiene como sus caminos y en esa diversidad, por ejemplo, no sé, haber codiseñado en mi caso proyectos de gestión territorial con empresas, digamos, desde el sector privado, también trabajar o con otro tipo de organizaciones educativas, pensar programas, planes de estudios ¿sí? para poder implementar, articulando con cámaras de comercio, con industriales, con empresas. Entonces, bueno, en esta diversidad de poder codiseñar, la idea es transmitir esta idea que se pueden codiseñar todo lo que nosotros querramos, ¿no? Desde edificios, desde objetos, desde servicios, y bueno, un poco es ese el camino. Por ahí, Nati, es interesante, no sé si querés contar tu experiencia intercultural con las mujeres, trabajando también, hay cosas que son muy interesantes. Sí, desde el laboratorio también nos han como contratado, más allá de lo que hacemos para ingeniería, nos han contratado, por ejemplo, equipos de investigación para asesorarlos sobre cómo rediseñar el servicio de atención a la diabetes, cosas como muy diversas, o para que los ayudemos a rediseñar con los operarios una fábrica con enfoque de género, también, o sea, cosas distintas. Pero yo también soy consultora e investigadora del área de género de Flaxo y desde ahí hace como 10 años que vengo trabajando con mujeres rurales e indígenas en distintos proyectos, así que tengo como algunos procesos de codiseño que fueron hechos tanto para Flaxo como también para otras organizaciones que tienen que ver con poder codiseñar con mujeres de distintos grupos étnicos que hablan distintos idiomas. He codiseñado un proyecto que fue un libro, por ejemplo, de Frutos del Monte, que hicimos con mujeres de 3 grupos étnicos distintos, un programa de inclusión digital, bueno, distintas cuestiones en Salta, Formosa, Chaco. Y bueno, ahí tienes otros desafíos, ¿no? Que es la diversidad lingüística, la que no estén alfabetizadas en español, la forma de tomar la palabra, dinámicas culturales propias del lugar que, bueno, hay que tener en cuenta cuando haces el diseño del codiseño también. ¿Qué dinámicas culturales tuviste que tener en cuenta para hacer un trabajo inclusivo? Ay, y lo que pasa mucho, bueno, ahí me ayuda a ser antropóloga, pero lo que pasa mucho es, por ejemplo, nosotras estamos muy acostumbradas en la urbanidad a plantear dinámicas que sean como de conversación, ¿no? Como de, bueno, ahora charlemos de esto, charlen en grupos de esto. Y, por ejemplo, cuando vos trabajás, primero que cuando trabajás con grupos con diversidad lingüística, tenés que dejar que esas conversaciones sean cada una en wichí, en com, en pilagá, en diferentes lenguas, que vos no estás entendiendo, que no puedas registrar lo que están diciendo, y después por ahí eligen a una persona que va a contar al resto lo que estuvieron charlando. Entonces, no podés obligar a las personas a hablar en castellano, por ejemplo. Entonces, esas son cosas que tenés que tener en cuenta. O, por ejemplo, no hacer dinámicas en las que decirles, bueno, ahora todos en post-it a escribir. Y por ahí la mitad no sabe escribir en español. Entonces, tenés que dar siempre lugar a la representación gráfica a través del dibujo. Bueno, ese tipo de decisiones metodológicas se hacen estudiando. Pero también con Ivana hemos pensado procesos para la ruralidad, con población rural que no es no indígena necesariamente, por ejemplo, en Santiago del Estero. Y también es como que pensamos dinámicas que estén más apoyadas en lo gráfico, porque siempre tenés que considerar eso. O, por ejemplo, no esperar, si hay un grupo mixto, que la mujer tome la palabra si hay varones presentes, en lugares donde la desigualdad de género es tan grande en la que las mujeres no se expresan cuando hay un varón al lado. Entonces, por ahí tenés que hacer grupos de mujeres para que puedan conversar entre ellas, o hacer que puedan hacer algo anónimo, individual, y socializarlo anónimo. Tenés que ir tomando decisiones de acuerdo a la dinámica local, y para eso nos suma este interés por la investigación que tenemos las dos. Perfecto. Y en general cuando están o sea, todo este trabajo es muy transdisciplinario, pero ¿identifican algunos roles diferentes de Natalia por ser antropóloga y de Ivana por ser arquitecta? ¿O son las dos facilitadoras y las dos también se ponen a entender cómo eso se traduce en algo material?
Creo que pasamos por diferentes etapas con Natalia, porque al inicio, bueno, era como que yo venía ya con todo lo que tenía que ver con técnicas participativas aplicadas al hábitat. Ella venía también con todo este tipo de trabajos más bien del área antropológica. Entonces, empezar a conversar nos permitió como ir generando una metodología en conjunto, y nuestra intención fue poder transversalizar esto que veníamos pensando al interior de la organización donde estábamos trabajando. Creo también que poder formarnos ambas, aprovechamos también la pandemia y nos formamos en antropología del diseño. Entonces, como que las dos tuvimos respuestas que desde nuestra propia disciplina quizá no la estábamos viendo, esos puntos ciegos, como que nos ayudó a aclarar algunas ideas, a entender algunas cuestiones. Creemos también que nos une la fascinación por lo cultural y la observación, que son como dos superpoderes que creemos que aportan muchísimo a esta tarea, ¿no? Del diseño colectivo. Y bueno, y también esta diversidad de territorios, contextos con los que trabajamos constantemente nos van nutriendo, vamos aprendiendo y nos da esta cintura para decir esto puede funcionar, esto no, siempre obviamente a riesgo, que puede fallar, siendo conscientes, ¿no? De que uno va con una propuesta y puede fallar, o de pronto, como hablamos hace un ratito, te aparecen 100 personas cuando vos pensabas trabajar con 20. Pero bueno, es parte del proceso y de esa flexibilidad. Y sí creemos que hay un rol clave, que esto lo hemos como descubierto en el último tiempo, que es necesitamos siempre, sí o sí, una coordinadora o coordinador del proceso de codiseño. O sea, una cosa es facilitar el proceso y otra cosa es coordinar el proceso. Son dos roles que son distintos. ¿Qué hace la coordinadora? El coordinador del proceso de codiseño coordina desde el inicio. Si hay alguien que diseña encuestas y alguien que las implementa, bueno, le da seguimiento a eso. Si hay una lógica multiactoral, es quien vincula con la universidad, con el gobierno local. Si no es quien facilita, bueno, se ocupa de que el facilitador cumpla en tiempo y forma, no sé, la elaboración de informes. O sea, lleva todo el hilo. Algo que quería decir respecto a la pregunta de Mariana, que es que donde yo noto la diferencia, en el único punto en el que noto la diferencia de formación disciplinar, porque ya estamos muy intervenidas ambas, es en cómo hacemos los informes. O sea, Iván entiende mucho más lo que quiere recibir el arquitecto o la arquitecta si estamos trabajando en proyectos de hábitat, entonces hace informes mucho más acotados a lo que está esperando recibir. Y yo soy más de hacer un informe de 10 páginas con un análisis de lo emergente y todo, y al final las conclusiones, y bueno, nada, ahí es donde yo veo la diferencia por ahí, en el producto de la facilitación que son los informes que hacen. Perfecto. ¿Y qué cosas nos recomiendan mirar, escuchar? ¿Qué las inspira en este momento que quieren recomendar a otros? Mira, se me ocurre que es interesante la revista de Stanford de Innovación Social, que tiene como su versión en español, donde se retoman algunas cuestiones que son bien contextual, latinoamericana, que está bueno por ahí poder entender qué están haciendo otros en nuestro territorio y bueno, por eso me parece atractivo. No sé, Nati, si vos querés. Sí, a mí me gusta, hay una consultora que se llama Percolab, que es canadiense, de la zona francesa de Canadá, de Montreal, que dirige una antropóloga se llama Samantha Slade, que tiene un libro que se llama Going Horizontal, que está en francés y en inglés, pero no está en castellano, que es un libro muy práctico para todo lo que tiene que ver con organizaciones horizontales, a mí me gusta mucho. Y después tienen un juego de cartas muy copado también para practicar la escucha. Tienen como muchas, se dedican a hacer como más asesoramiento para horizontalizar organizaciones, digamos, pero me gusta mucho lo que hacen. Y después, bueno, nosotras somos como muy fanáticas del libro de Autonomía y Diseño de Arturo Escobar, que seguro lo nombraron 50.000 personas en entrevistas. Y bueno, también tomamos cosas de Paulo Freire, de Falsborda, como tratamos de todo el tiempo estar viendo cómo en Latinoamérica también se hacen estos procesos y buscar ahí cosas que nos sirvan, ¿no? Pero bueno, son cosas más históricas, digamos, y Escobar que nos encanta. Bueno, y para el futuro, ¿cómo quieren que evolucione la práctica?
Para el futuro, bueno, nos gustaría más, por ejemplo, que distintos gobiernos, porque nosotros siempre articulamos, ¿no?, con gobierno, pero que por ahí interioricen más estas cuestiones de poder hacer estos codiseños genuinos, porque muchas veces todo muere en procesos participativos que son cosméticos, como decía Natalia, ¿no?, hace un rato. Nos imaginamos, no sé, nos gustaría en algún momento escribir un libro sobre todas estas experiencias, ¿no?, que vamos teniendo a lo largo del tiempo. Ese es un proyecto como muy a futuro. No sé, a veces pensamos que nos gustaría como tener una pata en una universidad como equipo de investigación, como que todo el tiempo estamos como un poco afuera, tratando de a pulmón seguir escribiendo artículos, seguir publicando, seguir dando charlas, dando clase, pero no es que nos pagan por pensar y por escribir, ¿no? Entonces, bueno, a veces decimos, bueno, estaría bueno, si bien no tenemos un perfil académico tradicional, estaría bueno, eso creo que nos gustaría, como que también todas estas reflexiones que hacemos no sean siempre tan a pulmón, porque trabajamos mucho en gestión también de proyectos las dos. Y después algo que flasheamos un poco es hacer como retiros de codiseño, como que no sean talleres, sino retiros. Como que un equipo nos contrate para hacer un retiro en la naturaleza para codiseñar algo y como estar 2 días codiseñando, digamos. Ser como una especie de rito retirado de la naturaleza. Eso también nos gustaría. Buenísimo. ¿Y qué le recomendarían a alguien que se quiere meter en este tipo de cosas y está pensando cómo? Yo creo que lo primero es que identifique en qué rol le interesaría estar, porque por ahí alguien dice, "Oh, me gustaría, pero siendo diseñador experta, siendo artista, siendo arquitecta, siendo de programador o de arquitecto de software", como que diga, bueno, desde ese lugar o desde la facilitación o desde la investigación, o sea, primero definir desde qué lugar, desde qué rol, ¿no? Y para formarse, bueno, creo que nada, hay que salir al ruedo. Hay lugares donde uno se puede nutrir, bueno, de hecho, esta información que hemos estado compartiendo, también la apertura, ¿no?, de hacia otras disciplinas. En este caso, bueno, muchas veces con Nati también otro tema que nos moviliza es esto de que cuesta generalmente las personas que vienen del campo del diseño salirse de este rol central, ¿no? Y tener como la humildad para poder entender que las personas con las que estás codiseñando son expertas en sus propias vidas y tienen mucha información valiosa para aportarnos y a partir de ahí poder co-crear, imaginar otras cuestiones que antes claramente no las hubiéramos visto. Entonces, bueno, es poder entrenar un poco, es humildad, entrenar la tolerancia a la frustración. Eso es algo que siempre me gusta transmitirle a mis alumnos, de que para nada es un proceso lineal, es totalmente iterativo y eso implica, bueno, recalculemos porque esto no lo estamos definiendo bien y vamos por este otro camino y entender que eso es parte del juego, entender que está bien y entender que eso también nos permite crecer y llegar a mejores soluciones y algo también que creo que es valioso, por lo menos en este recorrido que nosotros hacemos, es que tenemos pruebas materiales, más que un edificio, más que un puente, o sea, de que estos procesos que muchas veces se hacen en un ámbito académico, totalmente se pueden hacer en la vida real y realmente transforman la vida de muchas personas. Bueno, también nosotros tenemos este seminario de 4 clases de codiseño centrado en la comunidad, que la gente puede buscarlo, y si no puede pagarlo, siempre estamos abiertas a becas o a hacer lo posible para que la persona, si está interesada, lo curse, nos pueden escribir. Y bueno, y también formarse en antropología del diseño, me parece que es una disciplina que está buena, es una rama de la antropología que dialoga con el diseño y observa al diseñador como un actor más dentro del proceso de diseño. Así que para el diseñador a formarse en eso está bueno porque se ve como objeto de la investigación, que no siempre es un lugar tan cómodo, pero me parece que hay mucho lindo para leer de antropología del diseño. Buenísimo, muchísimas gracias por la entrevista. Natalia e Ivana nos cuentan cómo las participantes terminan siendo las arquitectas de su espacio.
y ellas están orgullosas de que esto sea así. Para muchos arquitectos, esto no es un logro, sino que quieren convencerte de lo que creen que es bueno o conveniente. Ellas nos dicen que hay una ética del codiseño porque no se puede hacer partícipe a la gente para hacer cambios solo cosméticos, sino que cuando se llama a participar, queremos estar alertas, escuchar con atención y poder cambiar todo lo que haya que cambiar para que la propuesta sea de verdad codiseñada. Si convoco a participar en la creación de un puente, tengo que estar abierta a la posibilidad que la comunidad no quiera un puente. No solo a discutir el color, la forma o la materialidad del puente. Quizás prefieren una balsa o un transbordador. Así lo entiendo yo. Ellas hablan de humildad y tolerancia a la frustración, dos habilidades blandas fundamentales a la hora de armar proyectos de codiseño. ¿En qué proyectos pudiste entrenar la humildad y la tolerancia? Siempre queremos escuchar lo que piensan y nos pueden escribir o dejar comentarios en nuestras redes sociales. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn, Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.